puente, entra a trabajar con dos estrategias. Una, tratar de resolver problemas básicos como son el agua, la electricidad, el ahorro energético, con un componente importante de formación de técnicos comunitarios y técnicas comunitarias. De tal manera que si trabajamos el aspecto del agua, no nada más es llegar, construir el sistema de agua, sino el manejo con formación en cada caracol de una comisión de agua que le pueda dar seguimiento, mantenimiento y formar como equipos técnicos de hombres y mujeres en las comunidades. En los últimos 5 o 6 años empezamos a colaborar con Lumaltic y empezamos desde proyectos muy pequeñitos hasta proyectos así como un poco más amplios. Trabajar 1 o 2 sistemas por año, y ahora estamos trabajando muchos más. El trabajo de las mujeres en muchas comunidades llega a ser mucho más agobiante que el de los hombres. Entonces las señoras van por leña, van por agua, o se suman al trabajo del campo. Hace 20 años el agua estaba muy cerca de las viviendas, no estaba contaminada. Ahora está por lo menos a 2 kilómetros el agua que se toma en cada una de las viviendas y que no es totalmente apta para consumo humano. También trabajamos las cuestiones de ahorro energético para la leña, con formación de compañeras herreras, compañeros herreros, que van fabricando los propios instrumentos y las propias cocinas que se instalan en las comunidades. La leña, a pesar de que ser un trabajo muy pesado, 50 leños pesará aproximadamente 45 o 50 kilos, y eso es lo que carga una mujer para hacer la comida del día a día. Nosotros vimos que desde el puente que era importante poder acercar el agua, trabajar con fogones ahorradores de leña, con la idea de poder, una, de organizar, y otra, tener un medio para poder platicar con las mujeres, para poder platicar con los hombres. Otra línea muy importante, que es el de electricidad, donde hemos trabajado muchos sistemas, sea a través del esfuerzo de la comunidad, la cooperación internacional, y desarrollamos sistemas que funcionan de manera autónoma. Con Lumaltic también le damos mantenimiento a los sistemas eléctricos, entonces con ellos participamos en el mantenimiento de sus sistemas, para que en las viviendas de una comunidad haya electricidad. En los últimos 5 o 6 años decidimos hacer una incorporación de compañeras en derecho pleno para poder participar con las mujeres de las comunidades. Con la compañera que iniciamos dijimos, tenemos que aprender a soldar y a cortar. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a aprender, ¿no? También son espacios muy específicos o muy estratégicos donde están las mujeres. También tenemos una parte de género con hombres, donde hacemos una reflexión profunda de la masculinidad, el machismo, el poder. Hace 20 años realmente no se hablaba mucho en Chiapas de feminismo, de masculinidades menos, porque pues nosotros los hombres no nos queremos despojar de nuestros privilegios, eso es verdad. Es decir, tenemos que empezar a abrir desde nuestra organización espacio de decisión para las mujeres, de nuestra organización, pero también de las comunidades. Y eso se va reflejando en el desarrollo de los trabajos. Si tú tienes a las patronatas de agua que coordinan, que organizan, que vigilan el funcionamiento de sus sistemas, entonces ellas se van empoderando y también van tomando control y presencia y su participación política en los cargos de decisión en la comunidad, tomando en cuenta la decisión de las mujeres. Y siempre hay que estar insistiendo. Y también vamos viendo cómo en el resto de la comunidad también se les va respetando. Entonces, bueno, es un trabajo de largo plazo, pero hay que empezar a sembrar. La estrategia de trabajo consiste, 1, en ir, antes de arrancar los proyectos, tener como un proceso de reflexión sobre la importancia de los servicios que se suministran
La mayoría de las infraestructuras que hacemos del puente, dentro del puente, lo que es sistemas de agua, tanques, filtros, cocinas, lavaderos con biofiltros, etcétera, pues, o sea, la mayoría lo usan las mujeres. ¿Y por qué no están entonces ellas en estos espacios en tomar decisiones, no? Preguntarle a las mujeres, si ustedes tuvieran la oportunidad de coordinar, dirigir, impulsar esos trabajos, ¿lo podrían hacer? Tiene que ser un proceso de reflexión, porque si no puedes generar efectos contrarios. Un poco es empujado y un poco reflexionado. También tenemos que empujar. Si no, nos vamos a esperar 200 años a que la situación cambie. Las mujeres deciden si se hacen los tanques o hacemos las letrinas o ponemos el filtro o mejoramos la cocina. Lo que tratamos es de acompañar a las mujeres en tanto ellas quieran participar, tampoco de manera obligada. Digamos, creo que no podemos perder de vista la doble o triple jornada de las mujeres que tienen que hacer la comida para poder llegar y construir el tanque, estar pendiente del suministro de materiales, ver las cuentas, saber en qué va el proyecto. Esas cosas las tenemos que ir incorporando paulatinamente. Sí causa un poco de conmoción entre los compañeros. Entonces empezamos más de lleno el trabajo con hombres, pensando en todo el machismo que hay en la comunidad, porque hay mucha resistencia de parte de los hombres. Habían compañeras que decían que no podían participar porque su esposo no la dejaba venir, porque pues no sabe de qué se iba a tratar, ¿no? En el espacio. Hasta un momento donde ya varias solicitudes de las mismas mujeres dijeron, ¿saben qué, compañeras? Entendemos perfectamente cuáles son nuestros derechos, lo sabemos, pero pues la dificultad pues son los compañeros, ¿no? Los hombres. Y lo entiendo muchísimo, ¿no? Porque yo también lo vivo desde mi comunidad, ¿no? Porque soy parte de una asamblea, pero aún así no tengo mucha toma de decisiones. Puedo estar presente, pero nomás a escuchar, ¿no? Y prácticamente quienes terminan tomar decisiones son los hombres. Una regla que tenemos en el puente es que el puente no capacita herreros, solo herreras. Y los compañeros nos preguntan, ¿y a nosotros cuándo nos va a tocar? Bueno, cuando las compañeras los quieran capacitar, porque el espacio de los talleres es de ellas, no de ellos. A nosotros nos toca ir proveyendo los instrumentos, las herramientas, también un proceso interno en nuestro equipo, que las mujeres del puente, que no son ni herreras, ni electricistas, ni albañiles, ni técnicas en agua, se vayan formando. Es decir, hay que abrir esos espacios, no solo en la comunidad, sino también hacia dentro del puente. Si no, la estrategia falla. Se queda en el puro discurso. También para la capacitación en laboratorio para análisis de calidad de agua, fundamentalmente es con mujeres. Las mujeres de la comunidad que se forman en técnicas de laboratorio, de análisis de calidad de agua, manejo de los filtros. Entonces tiene que ser como una estrategia conjunta. Se pueden ir alimentando de diferentes tecnologías, pero la estrategia tiene que ser la misma. Como condición, que para el trabajo en la comunidad sean nombradas mujeres como responsables de los proyectos. Entonces con esta estrategia estamos tratando allí de estar impulsando, empujando, que los hombres se concienticen y las mujeres en los espacios se sienten un poco más también ellas tranquilas de poder expresar lo que sienten, porque antes de iniciar o abrir esos espacios les explicamos, ¿no? De que pues es un trabajo en conjunto comunitario donde tiene que estar la voz de las mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que la principal satisfacción del puente es que vemos que con el paso de los años, las comisiones de electricidad o las comisiones de agua o las comisiones de herrero que se han formado en las comunidades autónomas sigan funcionando. Y la gente le da mantenimiento, arregla los tanques, cambia las tuberías, limpia los manantiales, amplía las redes. Se ha hecho una transferencia de conocimiento. Digamos, no son tan dependientes del puente. Cortar la dependencia es muy importante, que se puedan desarrollar procesos autonómicos, y eso mismo quiere el Humaltic.